tardes. Estamos en vivo como todos los días a las 13 horas para compartir con ustedes y nuestros panelistas las noticias, los temas que hoy nos proponen los medios de comunicación y también las redes sociales, donde aquí, la primera edición de Panorama U. Comenzamos entonces repasando las principales tapas a nivel nacional. Hoy vamos a ver coincidencias, en este caso entre Clarín y La Nación. Ambos hacen referencia al juez Luis María Cabral. Puntualmente, Clarín sostiene que piden a la Corte que reponga a Cabral en la causa por Irán. La Nación, en una misma línea, sostiene que con un amplio apoyo de la oposición, Cabral también pide su restitución. Y por otro lado, Página 12 se diferencia hoy con su tema de tapa, haciendo referencia a la crisis en Grecia y titula Desafío griego. En el plano local hoy podemos decir que el plano político está presente en los temas centrales de tapa de Los Andes, Diario 1 y El Sol. Los Andes, por su parte, plantea que el PJ busca revancha en las PASO nacionales. Por otro lado, Diario 1 sostiene que comenzó la danza de nombres para el gabinete de Cornejo. Y Diario El Sol también trae a colación a Alfredo Cornejo. Puntualmente sostiene que el cornejismo busca reducir la planta de personal. Ahora desmenuzamos todos estos temas junto con Soledad Gil, nuestra panelista de medios, y Gonzalo Barro, ya te cambié el nombre, te mezclé con Claudio Barro, Gonzalo Merino, nuestro panelista de redes sociales. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Sofi. Y hoy nos acompaña, muy bien, gracias. Y hoy nos acompaña Gabriela Chepi para actualizar acerca de todos los datos. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien. Comenzamos solo, entonces, tema de etapa nacional, decíamos Cabral. Sí, coincidencia entre Clarín y La Nación en tener como central, como importante este tema. Clarín tituló, piden a la Corte que repongan al juez Cabral en la causa por Irán, y también el diario La Nación, con amplio apoyo de la oposición, Cabral pidió su urgente restitución. El diario Los Andes, en la misma línea, también publicó información al respecto, aunque de manera secundaria. El juez Cabral pidió ser restituido en la Cámara de Casación. Gaby. Sí, el conflicto es del juez Luis María Cabral. Es el juez de casación que la semana pasada había sido desplazado por el Consejo de la Magistratura. Él advirtió ayer en una presentación que es ilegal e irregular, y para esto se amparaba en la ley de subrogancia, ¿sí? Esta ley de subrogancia es la 27.154, que en su artículo 7 dice que los jueces pueden subrogar, es decir, reemplazar a otro, hasta tanto estén dadas las condiciones para el nombramiento. Eso lo hizo él ayer. Lo que hizo hoy el Consejo de la Magistratura fue elevarlo a la Corte para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decida sobre el caso. Y ahora sí, Gonzalo Merino, este tema en las redes sociales. Bueno, este tema estuvo presente, pero al principio haciendo repercusión de algunas declaraciones, algunas frases que había mencionado Cabral, como lo hacía TN, citando justamente a Cabral, mienten para ensuciar mi nombre, decía él. Del mismo modo, acerca del poder ejecutivo, decía, él declaraba que querían controlar a la justicia. También, bueno, a partir de lo sucedido empezaron algunas repercusiones en otros medios, por ejemplo a través de Twitter también, el canal 7 de la TV pública también mencionaba Consejo de la Magistratura, Cabral había sido asignado a dedo, haciendo esta declaración, y también el economista José Luis Espert mencionó los K se cargaron a un fiscal y volaron a Cabral. Nosotros respondemos con otra marcha, no sirve, juicio político o rebelión fiscal u otros. Esto haciendo referencia, explico por qué hace unos días empezó a correr el rumor también por las redes de una posible marcha por este tema que había surgido a raíz de una opinión de Macri, se había volcado a las redes. Esto hoy por lo menos no se retomó, o sea, con la decisión de hoy no se retomó la posibilidad de esta marcha, por lo menos en las redes.
Bien, Sole, tema en este caso de etapa de página 12, desafío griego decía. Sí, página 12 así titulaba, bueno, este tema internacional que también está en la agenda de los medios a nivel nacional, a nivel local. Página 12 tituló El desafío griego, pero también Clarín y La Nación hablaron sobre este tema de una manera secundaria. Clarín tituló Grecia se acerca al default, hoy no pagaría la deuda al FMI. La Nación también va por el mismo lado, alarma en Europa. Grecia cae hoy en default, acá La Nación directamente lo afirma en su título. Gabriela. Bueno, el país se encuentra sumergido en una crisis económica importante. Recordemos que ayer se había determinado la imposición del corralito y también de las bolsas, el cierre de las bolsas, ¿sí? Lo que provocó un despliegue en todo el mundo por sus consecuencias económicas, y se habla de una crisis a nivel global de la economía con la caída de este país. Pero lo cierto es que ayer el primer ministro de ese país, Alexis Tsipras, dijo que el país no iba a pagar el vencimiento que opera esta noche. Grecia debía pagar esta tarde 1.600 millones de euros, ¿sí?, de sus vencimientos de deuda, que no lo haría y por lo tanto entraría en default, lo que complica aún más las economías de la región. ¿Qué es lo que le podría pasar a Grecia si entra en default? El FMI perderían de alguna manera la posibilidad de estar integrados en ese Fondo Monetario Internacional que les da créditos, y además en 3 meses se los privaría de todos los derechos de la Comunidad Económica Europea, por lo tanto tendrían que salir. Y además podrían ser expulsados de este organismo internacional, lo que los priva del todo del crédito. Si bien todo apuntaba a los rumores de que caerían en default, y los principales diarios papel lo sacaron así porque ayer lo dijo el primer ministro, hace instantes ha salido una información de que piden por tercera vez, el primer ministro de ese país pide por tercera vez un salvataje económico a la Comunidad Europea. Hoy una nueva reunión cumbre esta tarde, antes de que se cumpla el plazo del default, faltan pocas horas, para ver si la Comunidad Europea los vuelve a ayudar y cuáles serían los plazos de esa ayuda económica. Gonzalo, ¿este tema en las redes? Este tema estuvo en las redes y estuvo a nivel mundial. Se cubrió la noticia, lo veíamos en medios, repercusión de medios locales como MZ. Grecia no le pagará al FMI y caerá en default, publicaba esta mañana. Del mismo modo, habían diarios de todo el mundo, así lo publicaba BBC, también esta mañana temprano, lo publicaba CNN. Grecia anuncia que no pagará la deuda con el FMI, que vence este 30 de junio. Se hizo eco, lo más importante, sin mayores novedades, se hizo eco a nivel mundial. Acá, bueno, en Argentina también hacía mención Crónica con sus disparatados tweets. Acorralada, Grecia no pagará la cuota sobre el FMI. Corralito, default. ¿Te hace acordar a algo? O sea, en referencia a los argentinos y a algo que hemos vivido los Que de hecho argentinos. ayer en las redes sociales esa era un poco la asociación que se había generado, ¿no? La asociación era exactamente el default de lo que había sucedido en Argentina. De hecho, surgieron el día de ayer muchos memes de estas figuras graciosas con figuras de políticos argentinos que interactuaban como que estaban haciendo estaban manejando toda la economía en Grecia, y por eso había pasado lo que había pasado, algo del humor del día de ayer. Bien. Sole, ¿qué otro tema? Bueno, otro tema que se mantiene en la agenda de los medios locales, en este caso, es el tema del aborto no punible en relación a esta actualización de la guía sobre abortos no punibles que hizo el Ministerio de Salud. En la tapa del diario Los Andes hay un título que dice el aborto no punible en medio de una gran polémica. Este diario mantiene esta información en las primeras actualizaciones, en su versión online, y habla de debate en relación al tema del aborto no punible. Y el diario 1 en su tapa titula El Senado local se pronunciará sobre el aborto no punible. Hay que hablar también acerca del tratamiento mediático, ¿no?, de este tema. Por allí las imágenes que confunden en relación a lo que es la problemática del aborto no punible. No quiere decir que se esté hablando de legalización del aborto, que por allí empiezan a confundirse los discursos. Y por eso traemos otros medios que también han informado sobre esta actualización de la guía, como por ejemplo el Diario Digital Femenino, como por ejemplo InfoJus Noticias, que en estos casos toman otras fuentes
por ejemplo, diferentes de la Iglesia Católica, abogadas especializadas, organizaciones de mujeres, que bueno, hablan sobre este tema desde otra perspectiva, ¿no? No desde la polémica, no desde el debate, sino desde la salud y desde una perspectiva de derechos. Gabriela. Sí, Soledad nombraba la palabra justa, ¿no? Legal o no legal. Esto es lo que de alguna manera los grupos ultracatólicos están criticando. ¿Por qué? Porque a partir de abril el Ministerio de Salud cambió la denominación de esta guía. Antes se llamaba para el aborto no punible y hoy ha pasado a llamarse guía técnica para la interrupción legal del embarazo, pero legal para los mismos sectores que era antes, ¿sí? En casos de violaciones y para otros casos. No cambia, digamos, el alcance de la población a la que llega, no es que se legalice, sino que va dirigido a los mismos sectores que antes con otro nombre. Es esto donde se han centrado todas las críticas. ¿Qué es lo que surgió hoy en la legislatura mendocina? Noelia Barbeito, que ya tenía un proyecto y que había quedado trabado en comisiones. La senadora del FIT. La senadora del FIT, que fue candidata a gobernadora, perdió en las últimas elecciones. Ella fue quien reflota el proyecto y dice, vamos a presentar un proyecto de resolución con algunas modificaciones para que de alguna manera quede en firme el tema. Proyecto de resolución que no tiene el peso de una norma provincial, pero que lo que busca es justamente garantizar la aplicación de este protocolo, de esta guía técnica. Así es. No tiene el peso, vos decías, de una norma provincial, mucho menos de una nacional como la que estamos conociendo del Ministerio de Salud. Pero sí es verdad que algunas modificaciones pequeñas que establece el proyecto debían ser garantizadas. Uno de los casos más importantes es que la persona que haya sido violada ya no va a necesitar una denuncia policial, sino con la simple declaración jurada de la víctima que ha padecido una violación, va a poder tener acceso al sistema de salud público. ¿Sí? Aquí también se centran todos los debates de los sectores ultracatólicos, todas lo que se critica desde el sector ultracatólico es esto, pero lo cierto es que por estas horas el Senado mendocino estaría tratando este proyecto de resolución y si se aprueba, garantiza de alguna forma que el tema también esté en discusión. Claro, y también de alguna manera sienta precedentes, eso es una declaración de principios. Así es. No tiene la misma sanción, no tiene el mismo peso legal que una ley, pero sí es una declaración. Gonzalo, ¿este tema en redes? Bueno, el tema justamente del aborto y este tipo de temas generan un gran impacto en las redes. No ha sido el caso de hoy específicamente, si bien se tomó el tema, ahí veíamos a través de Twitter, lo mencionaba el canal Acequia, la senadora Barbeito Noelia propone en el Senado el tratamiento de la adhesión al protocolo de aborto no punible, haciendo mención justamente a lo que comentaba Sole recién, de lo mismo que había salido en los diarios. Del mismo modo, el tuit que más repercusión tuvo fue de Noelia Barbeito, justamente, de la senadora, que decía: necesitamos que se cumpla un derecho mínimo, pero imprescindible, interrupción del embarazo para niñas y mujeres violadas, aplicación de protocolo. También se posteó a través de los medios de Diario 1 y demás diarios. ¿Por qué digo que no tuvo repercusión? Si vemos este último tuit que hace Diario El Sol, por ejemplo, saca la nota a través de sus medios y dice, pregunta, ¿estás de acuerdo con el aborto no punible en casos de violación? Pregunta al público. Durante 2 horas no tuvo ninguna respuesta, con lo cual fue un tema que realmente no impactó como normalmente se impactan estos temas. Bien. Recuerden que ustedes pueden opinar, pueden comentar estos temas, aquellos que hoy no se están planteando en los medios y tampoco en las redes sociales. Para eso nuestro Facebook Señalú, nuestra web www.señalu.tv y también www.unidiversidad.com.ar y nuestro Twitter, en este caso con N, @SeñaluTV. Corte, ya volvemos. Segundo bloque, y decíamos al inicio del programa que el plano político hoy está en los medios locales. Medios locales, estas elecciones en vistas también a las PASO nacionales que se vienen, es central en la etapa de los Andes. Tras la derrota, el PJ buscará revancha en las PASO nacionales. También El Sol, en su tapa, tiene un titular al respecto. El PJ entra en sintonía con Scioli y Zanini. Y en las primeras actualizaciones, el diario Los Andes tituló:
otro encuentro para reordenar el Frente para la Victoria. ¿Ampliamos, Gaby? Sí. Después de perder las elecciones el domingo 21 de junio, hubo como un lapso de silencio, ¿sí? Y se reunieron 2 veces en 3 días. La primera fue el sábado, la segunda fue ayer. Ayer fue en un salón de Vistalba. Por segunda vez iban todos los candidatos a diputados nacionales. Estaban Abel Fernández Agasti, Guillermo Carmona y Rubén Miranda. Y por primera vez estuvieron los 2 compañeros de fórmula que perdieron las elecciones, Adolfo Bermejo y Diego Martínez Palau. Lo que se acordó es no seguir con las críticas hacia adentro del justicialismo, ¿sí? Si bien hubo mucho hermetismo después de la reunión, algunas pocas voces se filtraron y dijeron que no va a haber tantas críticas a la fórmula perdedora porque todo el PJ tiene que reflexionar qué es lo que pasó y además que va a haber un fuerte apoyo al Frente para la Victoria a nivel nacional, que es quien va a las internas del 9 de agosto con una sola fórmula contra la oposición que tiene 3. ¿Sí? Entonces buscan fortalecerse en las elecciones nacionales. Además, se habló de la transición. Hubo esta mañana algunas reuniones en Casa de Gobierno por la transición. Se juntaron Francisco García Ibáñez y Marcos Sandomeni con los 2 designados por el cornejismo, que son Martín Kirchner, los diputados Martín Kirchner y Enrique Baquié. Además, hubo otra reunión un poquito más tarde entre Juan Gantus, que es el ministro de Hacienda, y José Cavigia, el contador general de la provincia, también con los 2 diputados, porque siguen repasando los números de la provincia. Y justamente, como trae a colación Gabriela al cornejismo, también está en los medios. Sí, cornejo como palabra clave en los medios locales. Tapa del Sol, el cornejismo estudia cómo reducir la planta de personal. Tapa Diario 1, arranca la danza de nombres para el gabinete de Cornejo. En relación a esta información, el Diario 1, en las primeras actualizaciones de la mañana, ya titulaba que comenzaron a surgir los nombres para el gabinete de Cornejo. Y bueno, en todos los medios locales, en sus versiones online, hoy encontramos información. El Sol, que Cornejo admita que va a haber menos escuelas y centros de salud. Sitio Andino, el equipo de Cornejo se enfrenta a los números de Pérez. Gabriela. Bueno, se ha desatado una gran polémica, por supuesto, por esto, en la mayoría de los medios, porque Diario El Sol fue el único que esta mañana saca de alguna manera, la estrategia de Cornejo para reducir la cantidad de empleados estatales. ¿En qué se basa? En el plan de reducción que hubo en la comuna, que dice que en 8 años se bajó 26% la cantidad de trabajadores. Ellos hablan, Cornejo lo dijo básicamente cuando presentó en el Consejo Deliberante en su última apertura de sesiones, dijo que bajaron de 2016 a 1.477 la cantidad de trabajadores en 8 años. ¿Cómo lo hizo? Obligando a la gente que estaba en edad de jubilarse a jubilarse. Recordemos que cuando uno llega a la etapa jubilatoria puede continuar en el cargo unos años más y cobrar la jubilación más el sueldo. Bueno, lo que él hace es obligarlos a jubilarse a todos aquellos que han llegado a la edad y a aquellos que les falten aportes ante la Administración Nacional de Seguridad Social, la comuna se los pagó a los aportes. Por lo tanto, también pudieron acceder Implementaron un plan de jubilación. jubilaciones masivas. Así es. Y eso es lo que Cornejo de alguna manera está analizando en la provincia, ¿sí? Bien. Se habla de 100.000 trabajadores, al menos eso es lo que está surgiendo de las auditorías que están haciendo entre ambos grupos, y Cornejo quiere achicar, no se sabe cuánto ni el porcentaje. Bien, y otro de los puntos que planteaba es esto que salió a decir Raquel Blas respecto de que no van a haber escuelas, van a disminuir la cantidad de escuelas y de centros de salud con Cornejo. Claro, lo que ella hace, la titular de ATE, lo que de alguna manera se refiere es irónicamente a la información que surgió por parte de Cornejo. Dice, si la mayoría de ese grueso de 100.000 trabajadores son referentes de la educación, de la salud y enfermeros, ¿cómo va a reducir Cornejo? Y habrá menos escuelas, menos hospitales y menos centros de atención sanitaria. Y por otro lado, los nombres en danza. Si bien dicen que aún no hay nombres ya establecidos para el gabinete de Cornejo, algunos ya empiezan a aparecer, ¿no? Así es. En general se trata de referentes de los partidos que conformaron esta alianza de Frente Cambia Mendoza. Recordemos que era la Unión Cívica Radical y 8 partidos más. Por eso empieza la danza de nombres. Laura Montero, que es la vicegobernadora electa, dijo ayer que hasta el 15 de julio, cuando se reúnan los equipos técnicos, no va a haber nombres, no se van a conocer nombres. Sin embargo, por los medios empezaron a circular. Una de ellas es Silvina Anfuso, representante de Libres del Sur. Ella trabajó en el área de la mujer de la Municipalidad de Godoy
de Cruz durante los últimos 8 años que Cornejo fue intendente. Y es por eso que se la señala como una referente importante dentro del gabinete en el área de la mujer. Ferviente militante de los derechos de la mujer. Así es, ferviente militante en los últimos años. De hecho, en ese ambiente se la destaca mucho por su saber, y aparentemente lo que querría hacer Cornejo es llevarla de la municipalidad hacia algún ministerio o algo que se cree nuevo en el área de la mujer del gobierno de Mendoza. Otro nombre es Martín Kirchner. Así es, Martín Kirchner y Enrique Baquier son los dos nombres que suenan fuerte para conducir el Ministerio de Hacienda. Enrique Baquier ya lo dijo hace un tiempo que no quiere volver a ser el ministro de Hacienda, porque ya lo fue en la época de Iglesias. Pero Martín Kirchner no se ha pronunciado y aparentemente como conduce esos equipos de la transición, se habla de ese nombre, sí se lo señala. También se habla de Carlos Aguinaga, el referente del Partido Demócrata, quien fue legislador. Se habla sobre su figura por el Ministerio de Seguridad o el de Gobierno, ¿sí? Algo se le va a dar al Partido Demócrata y es por eso que se lo señala a él, porque es un referente importante. Su padre, el padre de Carlos Aguinaga, fue ministro de Seguridad de la gestión anterior y una persona destacada en la materia, por eso se lo está señalando a él. Y por último se habla del PRO, que es la otra pata de esta alianza, y se lo señala a Gustavo Cairo. A él también se lo nombra o para gobierno o para seguridad. Gustavo Cairo está por asumir en la bicameral de seguridad como presidente de la bicameral de seguridad y tal vez por eso los rumores apuntan hacia él. Hacemos un nuevo corte, el último, ya regresamos con el cierre y la conclusión final de esta primera edición de Panorama. Último bloque y el deporte también tiene su lugar hoy. Sí, en realidad tema común en todos los medios nacionales, locales, en las tapas impresas de hoy y también en todos los diarios en sus versiones online está esta información de Chile finalista en la Copa América y bueno, por supuesto también con una gran presencia en las redes sociales, en Facebook, Twitter. Ganó 2-1 a Perú. Ganó 2-1 a Perú y se logró la fama en las redes sociales y no tanto por ser finalista, sino por un presunto mal arbitraje, digamos. Hay muchas críticas respecto al arbitraje y nacieron, por supuesto, los memes que en estos momentos, en este tipo de ocasiones, son muy divertidos. Así apareció una imagen como que hablaba el hijo de Bachelet, que decía, ni la selección chilena ni yo hacemos fraude, también reflejándolo un poco con el gobierno de Chile. Otra de las tapas que empezaron a circular era una imagen de una nota en un noticiero que hablaba de Chile finalista en su copa y el su estaba entre comitas, entonces como que en realidad no era su copa porque no lo había ganado. Y bueno, y también otra advertencia para Argentina, esto ya, bueno, desde Perú alguien que nos hace a los argentinos ya en la final, nos queda un paso. Sí, hoy nos queda un paso, pero bueno, ya nos hacen en la final. Y ya que lo mencionás, hoy a las 20 comienza la transmisión, ahora le iba a comentar al final. Perfecto, hoy a las 20 transmisión. Bueno, y decía en la final la Argentina debería entrar a la cancha con 10 hombres, así le evita la fatiga al árbitro de tener que expulsar a alguno. O sea, bueno, todo tipo de humor alrededor de este supuesto mal arbitraje en el partido de Chile. Gaby, ¿qué podemos comentar hoy de la universidad? Sí, Edición Uncudo tiene en su portal de hoy, Unidiversidad, una nota que explica por qué la universidad, a través del Consejo Superior y una resolución que se tomó el miércoles 24 de junio, decidió decirle no por ahora a los fondos de la minería, ¿sí? Provenientes de la minería. Concretamente, lo que el rector Daniel Pizzi se propuso a través de esta resolución que fue firmada por referentes de todas las unidades académicas es revisar el escenario actual en relación al ambiente, a los recursos económicos, a la provincia y a la legislación de fondo. Él dice, revisemos todo esto y después se va a ver si la universidad puede o no recibir los fondos de la minería. Bien, ¿qué otro tema está circulando en las redes? Otro de los temas que ha sido muy fuerte hoy en las redes tiene que ver con un accidente de un avión en Indonesia. Esto figuraba desde temprano con un avión militar que había caído y que llevaba teóricamente 113 personas. A medida que fue pasando la mañana se fueron dando distintos números, así decía el avión
siniestrado en Indonesia, llevaba 113 personas, recuperan 49 cuerpos. Después iban dando a conocer de distintos datos. Al principio se hablaba de esto de 49 muertos, otro medio hablaba de que eran 116 los afectados. Bueno, una noticia que rápidamente, si bien no hay mayor contenido que el que mostramos y las imágenes que se veían en estos tweets, sí fue muy fuerte a nivel mundial y se levantó en todo el mundo por como siempre decimos, estos casos, estos accidentes son muy virales. Gonza, tendencias. Tendencias, bien, para esta tarde esperamos que el caso de Grecia y el FMI siga siendo un tema relevante y muy marcado con con esto lo que pase, digamos, con la Unión Europea y todo lo que pase a partir de ahora. El caso que recién mencionaba de Indonesia y este fatal accidente con aparentemente más de 100 muertos. Y por supuesto, lo decíamos recién, hoy tenemos la semifinal de la Copa América. Argentina va a estar enfrentando a Paraguay hoy a las 20:30. Todavía no sabemos cuál va a ser la tendencia. Espero que sea una buena tendencia, pero seguramente va a ser un tema de interés en todo el país. Gonza, Sole, Gaby, muchísimas gracias. Repasamos lo que nos deja esta primera parte de la jornada. Noticias relevantes vinculadas, por un lado, con el debate y la polémica en torno al aborto no punible. En segundo lugar, la crisis económica en Grecia. Vamos a ver qué sucede. Y por último, mencionábamos esta nota de la Universidad Nacional de Cuyo que ustedes pueden leer en www.universidad.com.ar, vinculada a los motivos que llevaron a Pisi a rechazar los fondos mineros. Hoy, a partir de las 20, en lugar de disfrutar de NU20 y luego de Panorama U segunda edición, van a compartir con nosotros transmisión especial de lo que es la Copa América, el partido Argentina-Colombia. Así es que a partir de las 20 no se lo pueden perder. Y mañana nos volvemos a encontrar a las 13 horas aquí en Panorama U. Muchísimas gracias, que lo disfruten.